Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para poder estudiar la palabra de Dios y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, me estaba contando el hermano Romy de que oremos por el hijo de Evelyn, ¿sí así va? Jeffrey. Así que él está pasando por un momento muy difícil. Creo que lo operaron, así que hay que orar para que Dios obre y que todo salga bien. Así que, hermanos, vamos a aprovechar esta ocasión para venir de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántos creen de que la oración tiene mucho poder? Amén. Yo lo creo, así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, venimos de rodillas porque tu palabra se lo dice, que ante ti se doblará toda rodilla. Te pedimos, Señor, humildemente, de que este pedido que vamos a hacer, Señor, es porque tu palabra lo dice, que hay que orar unos por otros. La oración del justo tiene mucho poder. En este caso, Señor, queremos orar por el hermano Jeffrey, que es el hijo de la hermana Evelyn, y te pedimos, Señor, de que tú obres sobre lo que va a pasar con él, que lo van a operar, va a haber una operación en su cuerpo. Te pedimos, Señor, de que tú obres. Tú eres el médico de los médicos y para ti no hay nada imposible. Así que ponemos en tus manos de amor al hermano Jeffrey y a su familia para que tenga también fe en ti de que todo va a salir bien. También oramos, Señor, para que esta meditación que vamos a tener en esta tarde sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener una clase profunda sobre los libros celestiales. He escuchado muy poco sobre este tema, así que vamos a aprovechar esta sociedad de jóvenes para tener esta clase, podemos decir así, de profecía bíblica. Quiero que tomen sus Biblias, hermanos, porque vamos a tener una clase. Y cuando hay una clase necesitamos leer la Biblia y, si es posible, anotar la información, ya que esta información que vamos a trazar en esta hora vale oro. Así que es importante, hermanos, que podamos conocer este tema. Muchos hermanos me han preguntado, hermano Rafael, de cuáles son los libros que se hablan en el libro de Daniel. Vamos a analizar Daniel 7, versículos 9 al 10. ¿Cuántos libros hay en el cielo? Así se llama el tema. Noten cómo dice Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Cuando lo tengan, digan amén. Cuando es algo referente a la Biblia, a la palabra de Dios, es correcto decir amén. ¿Qué significa la palabra amén, hermanos? Así sea, o es verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Entonces, cuando tengan el texto bíblico, pueden decir amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Vamos a tener una clase profunda sobre estos textos bíblicos, porque queremos analizar cuántos libros hay en el cielo. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Significa que si estos tronos se pusieron allí, no estaban allí, sino que estaban en otro lugar. ¿Están conmigo, hermanos? Porque fueron puestos tronos. Los adventistas del séptimo día, y lo digo con respeto y humildad, somos los únicos que podemos nosotros interpretar este texto bíblico. Porque este texto bíblico hay que conectarlo con el santuario.
¿Dónde estaban estos tronos antes de que iniciara la purificación del santuario? ¿Dónde estaban estos tronos? Estaban en el lugar santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque vemos aquí, en esta profecía, el inicio del juicio investigativo, lo que Daniel 8:14 le llama la purificación del santuario. ¿Cuándo inició la purificación del santuario? Al final de los 2300 días, que culminaron ¿cuándo? En 1844. Todo adventista de hueso colorado debe de conocer perfectamente bien esta profecía apocalíptica. Daniel está divisando el momento específico en que los ángeles celestiales escoltan a Cristo del lugar santo hacia el lugar santísimo para iniciar la obra de juicio. Según la tipología hebrea, ¿cuándo es que se hacía el juicio en el santuario? ¿En el gran día qué? ¿De la expiación o el gran Yom Kippur? O como se le conocía entre los hebreos, el día del perdón. ¿Qué se hacía? ¿En qué lugar del santuario? Pueden ver el mural que tengo aquí atrás, pueden ubicarse de qué estoy hablando. El juicio se hacía en el lugar santísimo del santuario, que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Muy importante este punto, hermanos. Durante todo el año se hacía el servicio continuo o el tamil, que tiene que ver con el atrio y el lugar santo, de continuo. Se entraba allí, pero una vez al año se entraba al lugar santísimo. ¿Y cuándo se entraba? Cuando iniciaba el Yom Kippur o el gran día de la expiación. En Daniel 7, 9 al 10 estamos divisando el momento en que inicia el juicio investigativo o el gran Yom Kippur tipológico. ¿Están conmigo, hermanos? Lo mismo que dice Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 14, 7. Noten cómo dice. Aquí hay un verbo aoristo. Así se pronuncia en griego, aoristo, tiempo presente. Dice Apocalipsis 14:7, dice, noten, hablando del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿El qué es lo que llegó? ¿Conocen ustedes los verbos? Ha llegado. No dice llegará. Dice ha llegado. En griego es un aoristo, un verbo presente. ¿Cuándo es que llegó este juicio? Daniel 8:14 y las 70 semanas de Daniel 9 nos dan el inicio de este juicio. ¿Y cuándo inició? En el otoño de 1844. Por falta de tiempo no podemos hacer una exégesis. ¿Por qué los adventistas llegamos a la conclusión de que el santuario empezó a ser purificado, el santuario celestial empezó a ser purificado en 1844? Esta es una creencia que ha sido muy atacada, no solamente por Babilonia, sino también por sus hijas, el protestantismo apóstata. Hay infinidad de videos en internet cómo atacan esta creencia de la iglesia adventista del juicio investigador, que inició en el otoño de 1844. Pero es interesante que el profeta Daniel divisa el momento en que se ponen tronos, y noten qué es lo que pasa. Y se sentó un anciano de días, volvamos a Daniel 7, 9 al 10. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y sus ruedas del mismo fuego ardiente. En el lugar santísimo del santuario,
¿cuál era el trono de Dios? El arca del pacto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuáles son las ruedas del arca del pacto? Dice Daniel que este trono tiene ruedas y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cuáles son las ruedas del arca del pacto? ¿Cuáles son las ruedas del trono de Dios? ¿Quieren que les diga? Son los ángeles, según Ezequiel capítulo 1. Y esas ruedas son dirigidas por el mismo Espíritu, dice Ezequiel capítulo 1. Los ángeles son las ruedas que mueven el trono. El contexto lo dice. Un río de fuego procedía y salía delante de él, o sea, del trono. Y millares le servían. ¿Quiénes son estos? Y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros que fueron abiertos. ¿Qué estamos divisando aquí, hermanos? Estamos divisando una sala de juicio. ¿Están conmigo? Porque se sienta el juez y cuando el juez se sienta, ¿qué pasa? Se abren ¿qué? Los libros. Y antes de iniciar a explicar en una forma profunda cuántos libros hay y qué contiene cada uno de los libros, quiero decirles algo, hermanos. O mejor quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios necesita hacer apuntes para que no se les olvide algo? Hermanos, ¿para qué llevamos cuadernos a la escuela? Los que hemos ido a la escuela, ¿para qué llevamos cuadernos, hermanos? ¿Para qué? Hablen, no tengan miedo. Para que no se olvide lo que estamos estudiando en clase. Para eso anotamos. ¿Sí? Anotamos todo lo que nos enseñan en la clase para que no se lo vaya a olvidar, para que a la hora de hacer un examen en el trimestre o al fin del mes, vamos a estudiar lo que aprendimos durante ese periodo. Porque por eso es que nosotros anotamos. Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes de que Dios necesita llevar un apunte de cosas para que no se le olviden? Pero ¿por qué razón aquí se menciona el libro? Otra pregunta. ¿Acaso Dios necesita hacer un juicio para saber quién es fiel y quién no? Dios no necesita eso. Hoy en la mañana hablamos de que Dios es omnisciente y omnisapiente. ¿Vimos eso hoy en la mañana? Lo que venía hablando la lección, lo que decía David. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lleva un registro en estos libros? Porque esto es para el beneficio de su creación, para informar a su creación, porque Dios a través del juicio vindica su carácter. Hermanos, ¿qué es vindicar? Dios vindica su carácter a sí mismo. Pregunto, hermanos, ¿quién es el centro del juicio? ¿Quién está en el centro del juicio? Nosotros tenemos un concepto parcial del juicio, hermanos, porque no estudiamos a profundidad. Nosotros creemos de que el centro del juicio somos nosotros que estamos siendo juzgados, negativo. ¿Saben quién es el que está en el centro del juicio? En el centro del huracán. ¿Saben quién? Es Dios. Porque la enemistad del diablo, ¿contra quién es? El diablo, ¿a quién odia más? A Cristo. Yo les hago una pregunta. En el libro de Job, ¿a quién es que el diablo está criticando indirectamente? ¿A Job o a Dios? ¿Verdad que no se ponen a pensar en eso cuando leen la Biblia? El diablo en el libro de Job, ¿a quién está criticando? Indirectamente. Como dice un dicho, se lo voy a decir a Juan para que lo entienda Pedro. Job te sirve porque lo tienes, mira cómo lo tenés. En otras palabras está diciendo el diablo, tú eres un Dios arbitrario. A los que te sirven les das de comer y los tienes bien. O sea, lo que está haciendo ahí el diablo es criticando que el carácter de Dios. Es el carácter de Dios que está en juego en el gran conflicto. Y Dios a través del juicio vindica su carácter. ¿Qué es vindicar? Saque el celular y busque en el diccionario qué significa la palabra vindicar. Les voy a explicar en pocas palabras qué significa la palabra vindicar.
Cuando un hermano ha hablado un chisme de mí, saben de que la ley terrenal, si un hermano ha hablado un mal testimonio de usted y ya ha arruinado su reputación, sabe que según la ley lo puede meter preso. ¿Sí o no? ¿Lo puede meter preso? Si alguien, mire hermano, está tremenda la ley, hermano. Hay que tener cuidado, mire. La lengua hay que tenerla amarrada con un alambre de púa. Sí, no, está tremendo. Por levantarle una calumnia a alguien, si va al juzgado, no tarda la policía en venirla a traer. Vindicar es cuando alguien ha hablado mal de mí y yo hago un procedimiento para limpiar mi nombre. Eso significa vindicar. ¿Entendieron? Cuando alguien ha arruinado mi reputación hablando mal de mí, yo hago un proceso para limpiar mi nombre. Eso se llama vindicar. ¿Captaron, hermanos? Hermanos, chicas, ¿entendió? ¿Qué significa la palabra vindicar? Dios a través del juicio vindica su carácter, limpia su carácter. Dios no tiene necesidad de demostrarle al universo que Él es justo y amoroso, pero Dios es tan amoroso y tan justo que se preocupa aún por lo que piensan sus seres creados. Y Dios a través del juicio quiere dejar todos los cabos atados. ¿Entienden esa expresión? Todos los cabos atados a través del juicio. Que todo el universo se dé cuenta que Él es justo y misericordioso. Y que si a uno los condena y a otro los salva, es porque la gente decidió ese camino. Pero Dios es justo. O sea que el juicio y hacer este registro en los libros no es para informar a Dios, sino para informar al universo y para vindicar su carácter. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se hace un juicio. Los adventistas del séptimo día creemos de que estamos en el tiempo del gran Yom Kippur. Estamos viviendo en el gran día del Yom Kippur tipológico. ¿Qué está pasando en el cielo en este momento, hermanos? ¿Qué está pasando? Se está llevando un juicio. Y cuando ese juicio termine, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá terminado qué? El cierre de la puerta de la gracia. Y caen las plagas. Pero estamos en el juicio. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que unos cuantos comparezcan ante el tribunal de Cristo. Así dice. Así dice, va Pablo. Unos cuantos vamos a compadecer. Dice Pablo, porque es necesario que todos. Pregunto, hermanos, ¿Dios sabe quién es verdadero hijo de Dios y quién es falso? ¿Dios sabe? ¿Quiénes son los que no saben? Nosotros. Y saben que los ángeles tampoco no saben. Los ángeles no pueden leer la mente. Los ángeles no pueden leer la mente, ni los habitantes del otro mundo. ¿Saben, hermano? Mire, les voy a dar tarea, hermano. Por favor, lean este capítulo que les voy a citar. Hay un capítulo en el libro Conflicto de los Siglos. ¿Conocen ese libro, hermano? Obvio. Ni que estuviera predicando en una iglesia católica. Hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos que se llama Juicio Investigador. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Tremendo, hermano. Eso es terrible, hasta se me eriza, ¿no? Se me pone la piel como de gallina. Y por todo lo que Dios hace juicio. Dice ese capítulo que gente que no imaginamos que iba a estar en el cielo, estará. Y gente que considerábamos gente intachable de gran reputación, no estará. O sea que podemos engañar a los hombres, sí, pero a Dios nadie le engaña. Terrible, hermanos. Lean este capítulo, Juicio Investigador. Terrible, hermanos. Ahora, es claro. Claro, si se arrepiente de su corazón. Correcto, pero hay que entender, hermanos, qué significa la palabra arrepentimiento. Porque dice, oiga bien, dice
que para que Dios borre nuestros pecados, porque los pecados se borran de los registros celestiales cuando termine el juicio. En el juicio investigador se borran. ¿Estamos de acuerdo? Para que Dios borre esos pecados de los libros celestiales, tuvo que haber un genuino arrepentimiento, no remordimiento. ¿Me voy a explicar, hermano? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es llorar, va, así como que jugar un gato. ¿Han visto los gatos cuando andan embullados a las 3 de la mañana? Sí, óigame, pero hermano, pero sí, claro, pero yo quiero recalcar el punto es de que nunca vayamos a confundir remordimiento con arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿qué es arrepentimiento? El hermano le acaba de decir. Es apartarse de qué? Del mal, del pecado. Eso es arrepentimiento. Porque hay quienes se arrepienten, pero por su remordimiento. Pero esa gente al pasar, yo me acuerdo, hermanos, estos temas son profundos. ¿Ya se quieren ir para la casa? Mire, hermano, yo me acuerdo cuando sucedieron los terremotos, ¿se acuerdan, hermano? Los terremotos, para el 2001. La gente se puso como una plumita, bien sedita, bien amable la gente. ¿Se acuerdan? Que hasta la iglesia de Tecoluca, en ese tiempo me congregaba en la iglesia de Tecoluca en la central, la iglesia se llenó, 2 turnos tuvieron que hacer. 2 turnos. Y aquí, hermano, cuénteme, déme información. ¿Y aquí cómo estaba aquí en la iglesia? ¿Verdad que no cabía la gente también? ¿Ah? Hermano, mire, hermano. Para los terremotos, yo me acuerdo que la iglesia tuvo que hacer 2 turnos porque la iglesia ya no cabía la gente, hasta se ponían sillas en la calle. Pasando 2 meses, ¿saben qué es lo que pasó? 5 pelones en el culto. ¿Qué pasó? La gente no quiere arrepentirse de sus pecados, la gente lo que tiene es miedo. ¿Me entienden? Miedo a los castigos de Dios, pero no quieren arrepentirse. Siguen viviendo la misma vida depravada, en pecado y en desobediencia, en rebelión. Por eso es que yo quiero hacer ese énfasis. Una cosa es arrepentimiento genuino y otra cosa es remordimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la Biblia que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros hay en el cielo, hermanos? La Biblia lo dice y el espíritu de profecía. ¿Saben, hermanos, que este tema lo traje? Porque una gran infinidad de hermanos que me han hecho esta pregunta, hermano Rafael, ¿cuántos libros hay en el cielo? Así que quiero compartir esta información con ustedes. Yo sé que va a quedar grabado para que otros hermanos lo puedan escuchar este tema. Espero, hermanos, que este tema no se les va a olvidar porque hay hermanos que son rudos, se les explica bien los temas y se les olvida el momento. Por ejemplo, a mí se me olvidan las cosas, yo lo que hago es anotar para que no se me olviden. Ahí ando en mi Biblia anotando ahí versículos y apuntes porque sé que se me olvidan. Entonces, si usted cree que tiene una mente como Salomón, no anote. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta información necesito que la retenga en su mente y que la memorice. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, es interesante que según la Biblia y el espíritu de profecía, hay una lista de libros de lo que menciona aquí Daniel. Son 3 libros que están en función en este momento en el juicio investigador. 3 libros. El libro de la vida, el libro de memorias. El libro de memorias contiene un registro de buenas acciones y de buenas obras. Y el tercer libro es un registro de pecado. 3 libros están en función en este mismo momento en el juicio investigador. Repito, el libro de la vida, el libro de las memorias y un registro de pecado. 3 libros que están en acción
en este momento en el juicio investigativo. 3 libros. Vamos a leer algunas citas bíblicas donde presenta estos 3 libros que están en función en este momento. Primero, el libro de la vida. ¿Qué contiene el libro de la vida? El libro de la vida contiene nombres de los que alguna vez hayan profesado el nombre de Dios. Eso contiene el libro de la vida, nombres. La pregunta del $1.000.000.000 es la siguiente: ¿cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cuándo es? A nosotros se nos ha dicho de que es cuando nos bautizamos que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y quiero decirles, hermanos, y espero no decepcionarlos, agárrense de su silla, no quiero que se vayan a caer y se vayan a dislocar la clavícula. No quiero que se vayan a dislocar, así va, dislocar la clavícula. Hermanos, ¿saben de que eso es erróneo? No es cuando nos bautizamos. No estoy diciendo que no hay que bautizarnos. Lo que estoy diciendo es que Dios no escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos, si no saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía. Y eso lo corrobora el comentario bíblico adventista. Dice que es cuando creemos en el Evangelio. Y eso tiene sentido, porque mucha gente no tuvo la oportunidad de bautizarse y su nombre estará ¿qué? En el libro de la vida. Lo que pasa, hermano, es que cuando estamos emocionados, los predicadores, ¿verdad que nos emocionamos? Nos entra la adrenalina, como que si hemos tomado, ¿cómo se llama ese? El BPN, ¿cómo se llama? Un químico. Raptor. ¿Verdad? Como que si los predicadores nos emocionamos, como que si hemos tomado Raptor, o hay otro que tiene otro nombre, que es un gran veneno para el corazón, que nos da adrenalina. Cuando estamos emocionados decimos cosas que no tienen fundamento bíblico. Muchos predicadores cuando estamos emocionados decimos, hermanos, bautícese para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Ese es un anzuelo para capturar la atención de las personas. Y no estoy diciendo que la persona está haciendo mal, porque somos juzgados según la luz que recibimos. Hay hermanos que no saben eso, hermanos, no podemos condenarlos. Pero en este caso estamos dándole la información correcta. Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando creemos en el Evangelio, dice el Espíritu de Profecía, haciendo un énfasis a lo que dice Efesios 1:13. Cuando creísteis, fuiste sellados con las arras del Espíritu. Es bien importante eso. El libro de la vida contiene nombres de los que alguna vez hayan profesado el nombre de Dios. Leamos la Biblia, ¿dónde dice eso? De que el libro de la vida contiene nombres. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. ¿Sí, hermano? Cuando copio el texto bíblico, esta clase de Biblia, por eso casi no me gusta, porque me lo abrevia y algunas veces se confunde con otra clase de libro, la abreviatura. Filipenses 4:3. Ese, noten cómo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Qué es lo que contiene el libro de la vida? Nombres, solo nombres. ¿De quiénes? De los que alguna vez hayan profesado ser hijos de Dios. Noten lo que dijo Moisés. Éxodo 32, versículo 31 al 32. Éxodo 32,
31 al 32 dice, aquí Moisés es cuando está intercediendo por su pueblo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, noten el amor que le tenía Moisés a su pueblo Israel. Y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. ¿De cuál libro se refería aquí Moisés? Del libro de la vida. Quita mi nombre del libro de la vida, quítalo, porque Moisés está intercediendo por el pecado de su pueblo. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que está pidiendo Moisés. Esta frase se refiere al libro de la vida. O sea que Moisés está hablando de que Dios quite su nombre del libro de la vida. Esta frase se refiere al libro de la vida en el cual están registrados todos los nombres de aquellos que han profesado ser hijos de Dios. Interesante. Daniel 12:1. Noten cómo dice Daniel 12:1. En el tiempo de angustia de Jacob, ¿quiénes son los que van a ser libertados de las garras del rey del norte? O sea, el papado. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro de qué, hermanos. ¿De cuál libro está hablando aquí? Del libro de la vida. Porque el libro de la vida tiene nombres inscritos. ¿Estamos de acuerdo? Los que van a ser libertados en el tiempo de angustia de Jacob, cuando se dé el decreto de muerte, serán únicamente los hijos de Dios que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Noten cómo dijo Jesús, hablando de los 70 que venían alegres. Los 70 que envió Jesús a predicar el evangelio venían alegres, diciendo, Señor, venimos alegres porque hasta los demonios se nos sujetan. Y noten qué les dio Cristo a los 70. Lucas 10:20. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué libro se habla acá? Del libro de la vida. Porque los nombres están escritos solo en el libro de la vida. Otro ejemplo, Apocalipsis 3:5. Dice lo siguiente, Apocalipsis 3:5. Hermanos, ¿están anotando esta información? Esta información vale oro. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Leamos también Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 se habla también del libro de la vida, que contiene nombres. Y la adoraron, hablando de la bestia, cuando se les anda la herida de muerte. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ahí está, nombres, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el libro de la vida solamente hay nombres. Apocalipsis 20:15 dice también, Apocalipsis 20:15 da otra referencia. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿qué? Al lago de fuego. Este es el versículo más triste de la Biblia, hermanos. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿qué?
al lago de fuego. Hermanos, la Biblia tiene muchísimas citas que presentan que en el libro de la vida hay escritos solamente nombres. ¿Qué otro libro está en función en el cielo? El libro de las memorias. Repita conmigo, hermanos, el libro de las memorias. ¿Qué contiene el libro de las memorias? Como su nombre lo dice, contiene un registro de buenas obras. Por eso se llama libro de las memorias. Tiene un registro de buenas obras. Mire qué interesante. Dios conoce nuestro corazón si somos verdaderos hijos de Dios. Pero ¿por qué Dios no hace el juicio en base a la fe, sino que en base a la obra? ¿Saben por qué, hermano? Porque las obras son el fruto ¿de qué? De la fe. Santiago dice, la fe sin obras es ¿qué? ¿Qué dice Santiago? Muerta. O sea, Dios sabe quién es fiel y quién no. Quien no sabe son los seres creados. Por eso es que el juicio se hace en base a las obras. Y el libro de las memorias contiene un registro de buenas obras y buenas acciones. Por eso se llama libro de las memorias. Veamos algunas citas bíblicas que lo presentan. Nehemías 13:14. Dios registra, hermano, toda buena obra que nosotros hagamos. La registra. No se le pasa nada. ¿Y sabe, hermanos, quiénes son los secretarios de Dios? ¿Dios tiene secretario? ¿Para qué sirve un secretario? ¿Ah? ¿Quiénes son los secretarios de Dios? Que escriben todos los libros. Los ángeles. Van y vienen. Hermano, ¿saben, hermano? Que si nosotros pudiésemos ver con los ojos espirituales, nosotros pudiésemos ver un tráfico de ángeles que viajan a la velocidad de la luz. ¿Saben a cuánto equivale la velocidad de la luz? 1 año luz. Un ángel es más ligero que la velocidad de la luz. Si nosotros pudiésemos ver con los ojos de la fe espirituales, pudiésemos ver cómo ángeles bajan y suben al cielo, llevando información e escribiendo en los registros celestiales a la velocidad de la luz. ¿Saben que eso se puede demostrar? Dice que en la Biblia que Daniel ni había empezado a orar cuando Gabriel ya estaba allí. ¿Qué significa eso? Que Gabriel viajó más ligero que la velocidad de la luz. Por eso es que la Biblia dice que cuando el diablo fue lanzado del cielo, ¿cómo cayó? Como un rayo. ¿Saben a cuánto equivale la velocidad de un rayo? Yo estoy viendo eso en física. ¡Qué terrible, hermano! Un rayo. Imagínense que primero, ¿qué viene primero? Cuando el rayo, la luz, sale la luz y de repente se oye que de segundo viene que, atrás viene que el sonido, el ruido. Y saben de que Jesús cuando venga por segunda vez así va a venir a la velocidad del rayo. Como relámpago, ¿cómo dice? ¿Han leído ustedes esa cita? Pero es interesante que la Biblia enseña de que Dios lleva un registro de buenas acciones. Noten cómo dice Nehemías 13:14. Nehemías 13:14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías sabía que Dios registra las buenas acciones. Hermano, toda cosa buena que nosotros hagamos en favor de nuestro prójimo, Dios la toma en cuenta. ¿Saben qué dice la Biblia? El que da al pobre, ¿a quién le presta? A Dios. Todo lo que nosotros hacemos, saben, hermanos, es terrible cómo es el evangelio, hermanos,
de práctico. Saben, hermanos, que nosotros, y saben, lo que les estoy diciendo no es que hay que hacer obras buenas para justificarnos. Estoy hablando de obras nacidas del Espíritu Santo, obras del Espíritu. Cuando nosotros le hacemos bien a nuestro prójimo, hermanos, Dios lo toma muy en cuenta eso. Cuando nosotros ayudamos a los necesitados, le damos comida al hambriento, saben de que para Dios es bien importante las buenas obras, no para salvarse, sino porque son el fruto de la fe. Saben, en el juicio de las naciones que se presenta en Mateo 25, ¿por qué van a ser juzgadas las personas y las naciones? Porque tuve hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, estuve enfermo en los hospitales y me visitaste. ¿Sabe cómo le llamo yo a esa clase de evangelio? Evangelio práctico. Es el evangelio práctico, pues. O sea, Dios no nos va a decir, hermano Rafael, mira, te felicito porque tú eres un buen predicador. Eso no vale, eso no es registrado. Te felicito porque tú eras un hermano que ayunaba bastante en la iglesia. No estoy diciendo que no hay que hacer eso. Lo que estoy diciendo es que para Dios, las obras que hacemos para beneficiar a nuestro prójimo son grandes e importantes. Las registra en los libros de memoria. Y Nehemías sabía perfectamente bien eso y le pide a Dios en oración: no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Salmos 56, versículo 8. Noten lo que dice David. Salmos 56, versículo 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, ¿qué notaron con este texto? Que Dios registra. Mire qué minucioso es. ¿Qué es lo que registra en los libros? ¿Qué registra en el libro de la memoria? Hasta cuando lloramos. Terrible, hermanos. ¿Usted cree que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil y lloramos, creen ustedes que Dios no está ahí con nosotros y Dios no los entiende? ¿Creen ustedes cuando lloramos por un ser querido que se nos murió, creen ustedes que Dios no registra eso en el libro del cielo? Dios lo registra porque Dios toma en cuenta aún hasta las lágrimas. Interesante. Malaquías 3:16 dice, aquí habla más claro, Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, porque Dios lleva un registro de buenas obras en el libro de memoria. Hermanos, no se escapa nada de Dios. Dios todo lo registra. Pero saben, hermanos, que también la Biblia presenta que hay un registro de pecado. Porque les dije que en el juicio investigador están en función 3 libros. Vimos el libro de la vida, el libro de las memorias, y hay un registro de pecado. Dios, aparte de registrar las buenas obras, también registra los pecados que nosotros cometemos. Saben, hermanos, y esto se lo voy a decir así, ligero. Yo sé que ustedes son inteligentes y lo van a entender. Cuando nosotros cometemos un pecado y nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Pero ahora nuestro pecado de mi persona pasó a los libros. Mi pecado, para que se borren los libros, ¿qué tiene que pasar? Tiene que terminar el juicio. O sea, cuando cometemos un pecado y nos arrepentimos, Dios no es que borre nuestro pecado del libro, sino que se le pone a un lado, perdonado por la sangre de Cristo. Miren qué bonito. Cuando termine el juicio, es que van a ser borrados. Y si son borrados de los registros celestiales, ¿a dónde van a ser echados los pecados de los hijos de Dios? Los adventistas conocemos eso.
van a ser echados ¿sobre quién? Cuando termine el juicio investigativo, Cristo sale del lugar santísimo y a dónde son echados los pecados de los hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Sobre el macho cabrío llamado ¿qué? Azazel, que representa ¿a quién? A Satanás. Dios registra los pecados. Noten cómo dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Yo recuerdo que una vez, yo recuerdo una vez que veníamos saliendo de la iglesia un sábado, hace tiempo, y un hermano venía a trabajar el sábado. Y cuando vio que veníamos saliendo de la iglesia, el hermano pega la gran chillada. ¿Saben qué es chillada? Y se tira un gran barranco así, mire, no sabemos si el hermano se quebró la rodilla, escondiéndose de los hermanos de la iglesia. Hermano, ¿para qué nos escondemos? Pero ¿quién no somos nosotros, hermano? ¿Para qué esconderse? Si ante Dios todo está ¿qué? Descubierto. Dice Jesús, no hay nada oculto que no sea descubierto y que salga ¿qué? A la luz. Y eso está bien comprobado, hermano. Por muy secreto que se haga algo, sale a la luz. Terrible, hermanos. Note cómo dice Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra, con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. O sea que aquello que le hicimos secreto, ¿qué va a pasar? Ahí está registrado. Y saben, hermanos, por eso es que en el cielo van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. ¿Y saben cuál va a ser la mayor sorpresa? Yo quisiera ver esa sorpresa, hermano. Cuando Esteban ve a Pablo. ¿Saben que va a ser una sorpresa para Esteban? Porque Esteban no se dio cuenta que Pablo se había convertido. O sea, porque el que dio el veredicto para matar a Esteban era Saulo de Tarso, que después se le puso Pablo. ¿Saben qué significa Pablo? Porque la historia dice que Pablo era pequeñito, así ven. O sea que Pablo, un aproximado, ¿se acuerdan del hermano Paquito? Algo así, pequeñito, pero era grande en corazón. Por eso es que se le puso Pablo, porque la palabra Pablo, ¿sabe qué significa? Pequeñito. Antes se le llamaba Saulo, en honor a Saúl, porque Saúl era alto y grande, no le correspondía ese nombre, si era enano. Pablo era pequeño. Por eso es que se le puso Pablo, Pablito, porque significa pequeño. Yo investigué eso en el diccionario. Saulo, pero Saulo era grande. El rey Saúl. ¿Han leído ustedes el rey Saúl? El rey de Israel. Y en honor al rey Saúl se le había puesto el nombre a Saulo de Tarso. Te llamarás Pablo, pequeño. Pero Esteban no se dio cuenta que Pablo se había convertido. ¿Creen ustedes que no va a ser una gran sorpresa? Y por eso se hace el juicio. Gente que nunca lo imaginamos que iba a estar allí en el cielo, está. Y los que imaginamos que íbamos a estar, el hermano Rafael, miren qué predicador era, pero no lo encontramos aquí en el cielo. ¿Qué pasó? Vamos a ver los registros celestiales. Por eso es que se hace el juicio. Dios todo lo registra, hermanos. Todo. Así que, hermanos, a la hora de hacer algo, hermanos, hay que pensarlo bien. Noten cómo dice Mateo 12, 36 al 37. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pregunto, hermanos, ¿las palabras Dios las registra? Terrible, hermanos. Terrible. Cualquier palabra ociosa, hermano. Y algunas veces nosotros como cristianos todavía tenemos un vocabulario ABCDC. Tenemos un vocabulario algo pesadito, hermano. Como que si fuera letrina nuestra boca.
Y aquí dice que por cada palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. ¿Tienen poder las palabras? ¿Sí? Dicen los psicólogos que duelen más las palabras que un golpe físico. Sí, hermano. La ofensa. Hay hermanos que nunca quieren venir a la iglesia porque los ofendieron con su boca. Yo se ha comprobado, hermano, es mejor que le den un golpe que le sana, lo más 3 días le va a doler el golpe, pero que alguien le diga una palabra, una ofensa, le lastima su sentimiento. Para Dios es importante eso. Las palabras tienen poder, ya sea para bien o para mal. Hermanos, noten cómo dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Borrados de dónde? Del libro de la memoria. Para que venga de la presencia del Señor el tiempo del refrigerio. Ahora, para terminar, en este momento hay 3 libros en función: libro de la vida, libro de las memorias y un registro de pecado. Eso es, los libros fueron abiertos en Daniel 7, 9 al 10. Pero ahora aquí viene una información interesante, que esto lo investigué, hermanos, esto que predico no me lo invento o me lo saco de la manga de la camisa en el instante, sino que lo investigo. Según el espíritu de profecía, después de los 1000 años se cambian los libros. ¿Cuáles van a ser esos libros? El libro de la vida, el libro de la muerte y la Biblia. ¿No te qué interesante? O sea, el libro de las memorias desaparece y se pone el libro de la muerte y la Biblia. Este es el orden de los libros después de los 1000 años. ¿Dónde dice eso? Noten qué interesante lo que dice el libro Primeros Escritos, página 52, párrafo 2. Después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, después de que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad. ¿Cuándo que los redimidos van a entrar en la ciudad? ¿Cuándo, hermano? Después de los 1000 años. Es que desciende. Hermanos, esto es profundo, hermano. Nosotros creemos de que cuando los redimidos vienen con Jesús después de los 1000 años, yo así creía también, de que venimos dentro de la ciudad. Pero según el conflicto de los siglos, venimos, Cristo, la ciudad, vienen delante y el cortejo, que somos los invitados, la iglesia viene atrás. Y cuando la ciudad se asienta en el Monte de los Olivos, es que los redimidos entran. O sea, aquí está hablando después de los 1000 años. Apocalipsis 20. Y noten cómo dice. Noten cómo dice. Y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abierto el libro de la vida, el de la muerte. Y el libro de la vida lleva anotado las buenas acciones de los santos. Y el de la muerte contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, la Biblia. De acuerdo con ella son juzgados los hombres. ¿Captaron? O sea que con la Biblia también van a ser juzgados los impíos después de los 1000 años. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Elena White está comentando sobre este evento, porque después de los 1000 años hay un juicio del gran trono blanco. Los impíos son juzgados en el sentido que se les muestran sus registros para ver que no están ahí escritos sus nombres, para dar después el veredicto de ser echados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco
¿Cuándo se va a llevar a cabo esto, hermanos? Después de los 1000 años. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños. El conflicto de los siglos dice que la expresión grandes y pequeños se refiere a que en la segunda resurrección resucitan los gigantes antediluvianos, grandes en estatura. Van a ser juzgados los gigantes antediluvianos. Pero este juicio es para darles el veredicto. Hermanos, ¿saben, hermanos, de que los únicos que no se van a levantar, y eso lo corroboré en el conflicto de los siglos, no se habla nada de Sodoma y Gomorra? ¿Saben por qué, hermano? Porque Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo, dice Judá. Fueron destruidos con el fuego, ¿qué? Eterno. ¿Y qué es el fuego eterno según Apocalipsis 20? La muerte segunda. Los de Sodoma y Gomorra no se van a levantar después de los 1000 años porque ya recibieron su paga. Y dice el libro de Nahum que Dios no se venga 2 veces. ¿Cuántos saben ustedes eso? Mientras que los antediluvianos sí se levantan, porque ellos no fueron destruidos con fuego y azufre, sino que fueron destruidos con agua. Se levantan después de los 1000 años. Y aquí cuando se habla grandes se refiere a los gigantes de la raza longeva. Porque antes del diluvio, ¿qué es lo que había en la tierra? Gigantes. ¿Cuántos saben ustedes eso? Lean el conflicto de los siglos. Lean el fin del conflicto y la desolación de la tierra. Ahí dice eso. Todo lo que estoy predicando de ahí lo he sacado. Tremendo libro. Noten cómo dice. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es que la muerte segunda. Y el que no se ha escrito en el libro de la vida, por ende, hermanos, si no estaba escrito en el libro de la vida, ¿en cuál libro estaba? Aquí dice el comentario bíblico adventista que se infiere que ese libro de la muerte. ¿Estaban a dónde? ¿En cuál libro estaban? En el libro de la muerte. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos están siguiendo? El que no se ha escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, hermano. Es terrible. Hermanos, espero que esta información les haya servido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a cantar el himno para despedir el sábado y después oramos. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este día santo y porque nos permitió escuchar su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permitiste reposar en tu día santo. Te pedimos, Señor, si cometimos algún error en profanar tu día santo, que nos perdones, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, de que esta semana que viene tu misericordia esté con nosotros. Que tú proveas, Señor, lo necesario para nuestra vida, que nos proteja de toda especie de mal y lo más importante, Señor, que usted nunca se aparte de nosotros y que siempre estemos conectados con el trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque nos permitiste congregarnos como tu pueblo para escuchar este importante tema de verdad presente. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz semana.